Bienvenidos, bienvenidas a una nueva conversación de Tiempo de Escena. Esta vez partimos con una imagen súper potente que es de la obra La Piedra Oscura, que está en cartelera en el Mori Bellavista y que es parte del trabajo de la compañía La Calderona. La Calderona está cumpliendo 20 años este 2023 y reestrena esta pieza que fue estrenada en 2019. La Piedra Oscura es una obra del autor español, premiadísimo por lo demás, Alberto Conejero, que toca diversos temas eh, a partir de una relación de amor entre Federico García Lorca y Rafael Rodríguez Rapún, ¿cierto? Ellos fueron enamorados, tuvieron una relación artística y Alberto Conejero ficciona con los últimos momentos de Rodríguez Rapún, iluminados con la presencia del poeta granadino. En escena tenemos a un trío de actores jóvenes muy destacados, Felipe Zambrano y Bernabé Madrigal, y también los acompaña Cristian Álamos, quien tiene el rol de García Lorca, que aparece y desaparece de escena. Además hay música. Bueno, nos van a contar Felipe y Bernabé, quienes están con nosotros hoy día, nos van a contar estos detalles de La Piedra Oscura. Bienvenidos, muchas gracias por estar acá, por haberse hecho el tiempo. Muchas gracias a ti por invitarnos, Marieta. Sí, Estamos muy contentos. muchas gracias. Gracias a los dos. A ver, es una obra compleja, es una obra profunda. ¿Cómo la abordaron? ¿Cuáles fueron las directrices de Macarena para hacerse cargo de este tema? Bueno, este proyecto surge el año 2018 aproximadamente, porque la Calderona estaba en otra celebración, Ya, donde estaban haciendo un ciclo de obras de Federico García Lorca o que tomara su figura para la creación de nuevos montajes. Entre ellos estuvo La Casa de Granada, que fue un texto que escribió Leo González en torno a la figura. Y bueno, y sellaban este ciclo con La Piedra Oscura, que es un texto contemporáneo que se escribió el 15. 2015 y que venía a sellar, digamos, este ciclo de Federico García Lorca con esta historia sobre la relación que tuvo el dramaturgo con el que es considerado su último amor. Este proceso se dio como un espacio de investigación que fue financiado por la Escuela de Teatro UC y estuvo también el Centro Cultural de España, donde digamos, hicimos micro laboratorios donde estuvieron dirigidos tanto por Macarena en relación a la actuación y el trabajo con la palabra y la vinculación con la tragedia, también por Sara Pantoja, que es actriz y bueno, que su expertise está centrado en el trabajo vocal, con Mario Costa, donde hicimos un estudio en relación al realismo de la obra y a las acciones físicas, y con Paula Zúñiga en relación al trabajo emocional y a la complejidad emocional que conlleva un texto como este y los personajes que lo constituyen, ¿no? Eso fue la primera etapa, que se dio a finales del 2018, porque la obra se estrenó, como en algún momento dijiste, el 2019 en la sala La Comedia, en su momento. Ahí tuvimos una temporada y bueno, como bien tú dijiste también, vino el estallido social, eh, vino la pandemia y nos encontramos este año con que se cumplían los 50 años de el golpe. Entonces eso que para nosotros fue una muy buena excusa para, digamos, vincular esta necesidad también inconclusa que nos quedó de continuar dando la obra, por una parte, y por otra parte vincularla con lo que pasa este año, con las conmemoraciones que pasan este año en Chile, a propósito de todo de que Federico García Lorca es un detenido desaparecido, desaparecido. como tantos que tenemos en nuestro país. Eso a grandes rasgos. De ahí viene el origen y de ahí se vincula con este presente y su remontaje. Bernabé, ¿cómo fue para No, ti este proceso
de investigación el sumergirte en todo lo que propone la piedra oscura? Mira, yo creo que hay dos procesos, uno previo al montaje del 2019 y uno ahora en este remontaje. Eh, Donde yo creo que, claro, antes como partió como un laboratorio, partió como una investigación que luego derivó en el montaje de la obra. Eh, Fue un trabajo, como decía Felipe, desde la palabra, porque el texto per se de Alberto Conejero está pensado con el uso de la palabra, el uso de la fonética. ¿En qué? ¿En qué me refiero? Que que este tipo, este autor español, ha estudiado muchas tragedias, viene de ser traductor de muchas obras. Entonces él tiene un peso en la palabra no menor que a la hora de enfrentarse al texto uno no puede olvidar o dejar de lado. Y para mí fue un desafío porque a mí en lo personal me cuesta mucho, o más que nada no me gusta mucho como seguir al pie de la letra los textos, sino que me gusta más como naturalizarlos o adaptarlos. Entonces ahí fue también como un desafío en lo personal de tener de hacer como un verso, como un texto como si fuera un verso, digamos, o un texto de Shakespeare, que respetar al pie de la letra la palabra, y porque eso conlleva un ritmo, conlleva también un significado, etcétera, etcétera. Y en este remontaje, en este nuevo proceso, para mí lo vi de otra forma también, como más allá de ese laboratorio que hicimos el 2018-2019, que yo siento que también con Felipe hemos hecho más trabajo, o yo en lo personal que también había recién salido de la U ahí, entonces ahora me enfrento desde el texto de otra manera, y de repente me enfrento a la escena y digo, chucha, esto no lo había visto antes, como no me había planteado de esta manera antes, o esta visión de los personajes, no sé, como que no, muchas cosas no se me habían ocurrido en ese momento, que yo creo que también tiene que ver con el madurar la obra. Entonces son dos procesos distintos, y el Mm. tiempo hizo lo suyo en una mejor medida, yo creo. Eso. Sí, tú tienes razón, o sea, el teatro de texto es un desafío importantísimo porque está el actor y la Mm. palabra, Sí, po. la actriz y Sí, la palabra, y no hay parafernalias que puedan distraer de eso, digamos. Es un claro, desafío sí, muy grande. sí, po. Esta obra tiene eso, justamente, esta obra es de eso, el de la palabra. Más allá de la trama, porque la trama tiene lo suyo que significa, pero no es como, no tiene un plot twist que uno dice, "Ay, y al final pasó esto". No, acá lo importante es justamente lo que significa el hecho de tener que rescatar unos textos, que no sé si más adelante lo vamos a ver un poco de qué trata o no, pero la importancia de rescatar la memoria. Yo creo que eso es como lo que resume todo esto, la memoria, a portas de la muerte. Entonces, cómo yo eh, cuido o atesoro un material intelectual, en este caso de Federico García Lorca, o es algo universal en verdad, como yo cuido la memoria, que es un texto que dice Felipe al final, que nadie puede desaparecer del todo. La obra va de eso, al fin y al cabo, también. Y la palabra es lo que prima acá, la palabra y la comunicación. Entonces, claro, no hay mayores parafernales, y es complejo. Es interesante eso que está diciendo Diego, porque Bernabé, porque de una u otra forma, cuando hablamos de la memoria y de la palabra, lo que estamos diciendo es que la memoria se aparece o se hace presente mediante el uso de la palabra. Y eso ha sido trascendental tanto en lo que en el fondo de la obra misma y en cómo desde la dirección de Macarena, cómo se ha abordado este espacio la obra en sí misma. Aprovecha que estás ahí en la pantalla para contar cómo te apropiaste tú, lo mismo que hablaba Bernabé, cómo te apropiaste de todo este texto. Además que tú tienes un personaje que existió, además, entonces, Sí, sí. Bueno, yo creo que primero vale decir que yo amo a Federico García Lorca. Lo encuentro es tremendo. He leído sus obras, he leído su poesía, eh, eh, tengo conciencia de su historia desde la universidad, donde me contaron quién fue y qué le pasó. Y creo que fue una de las clases más bonitas de mi vida que tuve en su momento con María La Luz Hurtado, me acuerdo. Eh, y para poder abordarlo, bueno, lo primero que hicimos fue
digamos, el primer encuentro con el texto digamos, el desglose, un estudio profundo en torno a eso. Y luego estudié muchísimo, muchísimo, sobre todo tratándose de un personaje histórico, histórico pero desconocido, pero conocido. Para eso fue muy necesario las referencias que tomamos, bueno, que Macarena nos dio. En particular, yo leí Lorca y el mundo gay de Ian Gibson, que es un estudioso y un biógrafo de Federico García Lorca, que quizás ha dedicado su vida a estudiarlo. Claro. Y él hace un relato de Federico García Lorca. Y en ese libro explica más o menos cómo fue su camino. Bueno, como bien dice el título del libro, su vinculación con el mundo gay y también su relación con Rafael Rodríguez Rapún. Para mí fue muy importante estudiar eso y entender o tratar de acercarme lo máximo posible a la historia de amor. Para mí es una historia de amor más allá del género. Eh, es el amor el centro de todo esto. Y desde ahí es donde yo me vinculo con el personaje y la necesidad de proteger lo que este personaje, lo que Federico dejó inconcluso, más allá de su propia voluntad, porque a Federico lo mataron. Y eso dejó un sinfín de cabos sueltos, compartiendo por no saber dónde quedó su cuerpo. Y desde ahí yo creo que también hay una vinculación humana en saber dónde están, el hecho de poder hacer memoria mediante la perpetuación de la memoria, mediante la palabra, mediante la obra de teatro y mediante esta historia, que es alguien que como no se pudo despedir, necesita rescatar esos textos que dejó Federico y que si lo matan y no dice dónde están, esos textos van a quedar en el olvido. En fin, todo eso se mete en la juguera y bueno, y sale la actuación que sale en La Piedra Oscura. Aprovechemos, Bernabé, de contarle a quienes nos están mirando, nos van a ver, de qué va la obra, quién es tu personaje, ya dijimos quién era el de Felipe, cómo se relacionan, cuéntanos. Claro. Ya ver, la obra comienza con estos dos personajes que están como enemigos, ¿no? Eso queda muy evidente desde el minuto uno. Son enemigos. Y son enemigos políticos. Todo esto por el contexto de la Guerra Civil Española, que es donde se enmarca la obra. La obra consiste en que este joven soldado custodia al personaje de Felipe, que se llama Rafael Rodríguez Rapón, como tú decías, que es un personaje que existió, histórico. En mi caso es algo ficcionado, pero representativo también de una sociedad o parte de la sociedad de España en ese momento. Y se enfrentan en un inicio como enemigos, pero después poco a poco van limando asperezas mediante conversación, qué sé yo, y en cierta medida, en un cierto punto, digamos, el personaje Felipe le pide por favor a este joven soldado que lo custodia que rescate unos documentos que pertenecían a Federico García Lorca. Eh, Eso para no adelantar nada, digamos, pero estos dos personajes se encuentran y van, como decía, eh, encontrándose también con otro ser humano, con otro compatriota, con otra persona, más allá de las diferencias políticas. Que yo creo, hoy en día, esto yo lo he pensado, obviamente en mi opinión, yo creo que hoy en día quizás no existen tales diferencias como existían en el siglo XX, donde en verdad, y esto porque me lo han dicho personas de esa época, gente mayor, donde las diferencias en ese entonces eran radicales, en todo sentido, religiosa, política y qué sé yo. Entonces, claro, uno se pone en los zapatos de la época y no es tan fácil como que estos dos soldados. Oye, en la historia chilena repercute mucho también por el golpe. De hecho, mucha gente, no me acuerdo si Felipe me contó eso, alguien o la Maca, la directora, nos contó que uno de los espectadores de repente se quebró porque vio reflejado a su papá que había sido detenido y se preguntó Mm. quién habrá custodiado a su papá, quién lo habrá ahí tenido preso, qué sé yo. Entonces de eso va la obra, de estos dos personajes que se encuentran, que tienen una diferencia política abismal, pero que pareciera que no en la medida que van conversando. Hay muchas capas, ¿no? Porque está lo que tú decías, Bernabé, de la memoria, del conservar la memoria. Felipe hablaba del amor,
Y además Mm, hay muchos sí. otros temas, ¿no? La humanidad, cómo me enfrento al otro, a la diferencia, el diálogo. Felipe, Sí, po, es una historia de un encuentro de bandos opuestos y que finalmente nos damos cuenta que estamos aquí por fuerzas externas y no por propio querer. Nadie quiere estar en la guerra. Entonces, es muy bonito cómo Alberto Conejero, desde un punto de vista emocional, configura estos dos seres que están absolutamente en estado de alerta, porque básicamente el objetivo es sobrevivir y poco a poco van bajando todas esas barreras para establecer una relación de amistad en pos de un objetivo común, que es salvar unos textos, salvar el arte en el fondo, considerando que el arte puede ser una salvación para la humanidad. Hay unos textos de la obra que dicen, esto no se trata de ahora, no se trata de nosotros, no nos lo van a perdonar los que vengan después. Porque y es bonito eso, cómo establecen que el arte básicamente puede ser un espacio de redención, de vinculación y de colaboración, que yo creo que es el mundo que queremos todos de una u otra forma. La guerra separa, la colaboración une naciones, personas, bandos, ideas políticas distintas. Y yo creo que ese mensaje es muy bonito en la obra, como con las diferencias podemos convivir. Aunque no sé personalmente si estos dos personajes tienen tanta diferencia, yo creo que se vieron inmersos en una situación que por supuesto nadie quiso. Hablamos de la política, del amor, eh, bueno, de las diferencias y de los distintos puntos de vista en torno a la guerra, ¿no? Bernabé, ¿cómo Entre te otras cosas. acercaste tú a este joven soldado? Felipe ya nos contó cómo hizo lo propio con Rafael. ¿Cómo te sumergiste en tu personaje? Em, yo creo, mira, de partida, lo- al principio me costó un poco como por lo que políticamente representa este soldado, qué sé yo. Entonces, lo primero fue un trabajo de no juzgar, no acercarse, no separar y también sumergirse en ese contexto y entender por qué y desde dónde este joven soldado defiende lo que defiende y cree lo que cree. Eh, Ese fue el primer desafío, digamos. Entonces, ahí, desde la historia, empezar a buscar la guerra civil española, qué sé yo, el contexto de la época, y luego dentro del mismo texto, ya viéndolo como actor, en el sentido de como el arco dramático del personaje, eh, l- lo vi de la siguiente manera, que uno tiene que ver, mi idea de representación, uno tiene que ver a un joven, hasta al final de la obra uno debiese ver a un joven que en el fondo todo lo que hizo fue porque pensó que era lo correcto, que todo lo que hizo fue porque le dijeron que ese era el camino y todo lo que hizo fue porque no tuvo otra opción, digamos, una persona, un chico, un joven que se vio en cierta manera conducido, obligado a llegar a ese punto eh, pero que no es una mala persona, no es un villano, digamos, no es un tipo psicópata que quiera matar gente, así que le guste la guerra, que le encante todo esto de tener aprisionado a alguien, no. Entonces, eh, y acá también hay otro desafío, porque con Felipe siempre nos preguntábamos cómo hacer para que él se viera mucho mayor que yo y yo mucho menor. ¿Verdad? Porque claro, Sí. yo tengo cara de niño y todo el tema, pero Felipe también, Felipe no se ve tampoco tan más grande que yo. Entonces, ahí también fue desde la interpretación ciertas cosas mucho más recalcando como esto, ¿Cómo podíamos generar esa infantilismo. diferencia? Claro. Sí, como en el cuerpo también, un cuerpo también mucho menos seguro, duditativo y más infantil, que uno podría ver quizás así de reojo y decir, ese es como el cuerpo de un niño. Así lo enfrenté yo, digamos, desde la corporalidad, si es que nos vamos a la técnica, digamos, eh, así, como un niño pretendiendo ser un hombre grande, para que también se hiciera Sí. esa diferencia, y también en lo vocal, un joven que también duda mucho, que de repente tartamudea porque quiere decirlo o no quiere decirlo. Entonces tú también le añades, yo creo, la edad al personaje, que era parte fundamental de esto, porque un joven de 17 18 años versus un tipo de 30 y tanto,
que además en esa época las diferencias eran mucho más notorias. O sea, una persona de 30 años no es lo mismo que una persona de 30 años de 100 Ya. años No, atrás. pues Se notaba parecían de mucho más, 40. Sí. claro. Es bonito, perdón, si me puedo sumar a eso lo que está diciendo Diego, porque, bueno, nosotros somos bien partner en ese sentido, como que trabajamos y enseñamos mucho. Y a propósito de lo que tú preguntabas de cómo uno enfrenta o encarna a estos personajes, yo creo que es fundamental también esa construcción de diálogo que uno genera con tu compañero de escena. No es solo, hay un trabajo individual, por supuesto que sí, pero en el caso nuestro, además como son dos personajes que están en un diálogo constante, era necesario poder, nosotros ensayamos mucho, la pasamos mucho, nos juntábamos aparte para poder diferenciar estos dos colores, porque si esos dos colores, si uno es blanco y el otro es negro, no se diferenciaban y los dos eran grises, es muy difícil generar esa como imagen de oposición. Creemos nosotros. Y eso tenía que ver con la edad, con el peso de cada uno. Uno era mayor, el otro menor. Y entonces, eso lo encuentro bien interesante, cómo la construcción ya, por una parte, pasa por uno, pero luego trasciende a uno, porque ya empezamos a hablar de cómo generamos esa construcción de a dos. ¿Me Mm. explico? Y Sí. desde ahí se empiezan a generar las diferencias y las oposiciones. No, si ustedes trabajan muy afiatadamente, sí. Sus corporalidades están dialogando también todo el tiempo, digamos, eso. Yo escribí algo así en lo que escribí porque también me llama mucho la atención cómo se instalan los cuerpos en el escenario. O sea, puedes no hacer Claro, nada, pero tu cuerpo está instalado de una forma frente a otro cuerpo que está instalado de otra forma. Y ese diálogo ustedes justamente. lo logran, pero, o sea, yo fui con una dramaturga, la Flavia Radrigani, y decía, pero el soldado parece un niñito, me decía, ¿qué edad tiene ese actor? Es grande, le decía yo, no te preocupes, Flavia, es grande, le decía. Pero realmente me Sí, decía po. yo, me dice que tiene 17 años, yo le creo, me decía. Sí, mucha gente me Se decía eso. logra. Lástima para mí que intento verme más grande, pero sí, siempre me veo, o sea, si acentúo un poco más esos rasgos, que eso también es algo desde la actuación que uno tiene que acentuar los rasgos que uno tiene, y acá lo hice. Porque al principio yo me acuerdo con Felipe que partimos hace como 2 semanas que los ensayos remontando, yo partí en otra postura totalmente distinta, pues. Entonces de repente hicimos una pasada y dijeron, no se nota esa diferencia, ¿cachai? Como tú te ves más grande con esa actitud y la cuestión, es como que volver a eso más chico, no sé. Porque antes yo Mm. era más chico todavía cuando la hice, entonces no tenía que hacer tanto como ahora hago un poco y ya me veo un poco más grande. Entonces Claro. había que volver a esa corporalidad para que se notara esa diferencia y también porque eso es fundamental en la obra, la edad y también esta inocencia o ingenuidad de este joven soldado. Porque si fuera un soldado choro que le da lo mismo, pues, la obra no funciona, no se daría lo que al final se da, No sino que se genera el justamente se da en conflicto. una persona, claro, que es un joven que era del campo, que buena onda todo, y de repente se vio en este contexto y es como, chuta, ahora me dijeron que este tipo es mi enemigo, ya es mi enemigo, y al final cede, pero porque por eso digo, está configurado, Alberto Conejero configuró la personalidad de este joven así, no aleatoriamente, también para que se diera esta singularidad de que este joven al final hace el cometido que le pide Rafael. Y la Hablemosle diferencia, sí, perdona, Felipe, no, dime. no, solo añadir que es como Don Quijote y Sancho Panza en el fondo. Son dos colores distintos finalmente, pero que juntos se ven, son una dupla. Te decía que le contáramos a la gente que nos está viendo lo de la música. Cuéntanos Ah, de cómo se agrega esta presencia que genera más espacio, la presencia musical. Sí. Mira, en escena está el actor Cristian Álamos, que interpreta a Federico García Lorca, con Alejandra Silva, que está acompañándolo en la guitarra. La obra propone ciertos espacios donde aparece Federico García Lorca, eh, y, y bueno, y esos espacios la Macarena decidió musicalizarlos. La música la musicalización de las letras fue hecha por la Manu Reyes, eh, y
y es muy bonito también eso porque son poemas de García Lorca, son musicalizaciones de los sonetos del amor oscuro, que es un libro de poemas que escribió Federico García Lorca para Rafael Rodríguez Rapún. Esta era una relación que claramente por la época no podía ser 100% asumida. Y eso en Rafael Rodríguez Rapún generaba fue del primer hombre que se enamoró. Él siempre se enamoró de mujeres y de pronto se enamoró de Federico García Lorca, entonces tenía una resistencia a asumir este amor bastante grande. Eso se traducía en que, por ejemplo, tenían viajes donde Rafael no llegaba en la vida real. En uno de esos viajes, te mentiría cuál fue, pero Federico le escribía cartas a Rafael, que Rafael no respondía. Y en esos procesos, Federico escribió estos sonetos del amor oscuro que son de un dolor, una cosa de entraña y de amor profundo, de pasión desenfrenada, eh, y que aparecen también de una u otra forma en La Piedra Oscura. Fue de esta forma en que se tomó la decisión de que la aparición de Federico, además Federico Macarena siempre destaca, era un hombre que se sentaba, era centro de fiesta, se sentaba en el piano, cantaba, bueno, existen las composiciones del mismo, la tarara, de- el café de Chinitas, en fin, tiene muchas composiciones ya hechas por él. Bailaba flamenco, entonces desde ese lugar fue una decisión bastante acertada de dirección, además que la música siempre amalgama los espectáculos, los corazones, ¿no? Por eso creo que fue una muy buena decisión de Macarena de transformar a Federico en una presencia musical. Como una forma de trascender, digamos, a lo terrenal y a lo realista que es el encuentro de estos dos personajes. Entonces, el público que vaya a la obra se va a encontrar con los poemas musicalizados de Federico, básicamente, que son los que Sí, les dedicó a Rafael. es maravilloso, esos momentos son maravillosos. Bernabé, tenemos que ir terminando, así que por favor invita a, a las personas que nos están viendo el último fin de semana de La Piedra Oscura. Ya, eso mismo. Sí, es el último fin de semana que vamos a estar en el Teatro Mori Bellavista, ahí en la calle Constitución. Vamos a estar 183. 183. Vamos a estar desde mañana jueves. Mañana acá es 23, ¿o no? 20. Mm, sí. ¡Ah! No sé, creo. Pero hasta el domingo 26, eso sí lo tengo claro. Entonces vamos a estar de jueves a domingo. Jueves, viernes y sábado es a las 8:30 la función y el domingo a las 8. No se lo pierdan, porque esta obra tuvimos un poquito tiempo. Quizás más adelante vamos a volver, pero está imperdible en este momento. La estamos haciendo con mucha pasión, con mucha gana. Lo que sí recomiendo, si son personas sensibles, lleven un pañuelo, cosas así, porque Se van a en verdad la emocionar. obra sí es emocional, muy linda, entonces, y déjense permear. Si ese sentimiento viene, déjense permear porque estamos acostumbrados, a nosotros mismos nos pasa, a nuestros colegas, el luces les pasa que de repente se emocionan y dejan a florecer nomás el llanto y nosotros estamos bien, no nos vamos a distraer por ahí, porque nos pasa de repente en función que sentimos ahí, estamos acostumbrados, Uno porque la ve obra es muy como una emocional. mano así. Sí, es muy emocional. Entonces, vayan, está preciosa. Y, y eso, no sé, Felipe. Oye, y yo tengo una cosa que decir. Hay un concurso que las personas que vean esto pueden compartir el afiche de la obra que está en el feed de Instagram de Bernabé y los tienen que compartir en sus historias etiquetando al Teatro Mori, a Bernabé Madrigal y a mí que soy Fasambra. Y bueno, y ahí, quién sabe si pueden ganar y no Sí, pagan. dos ¿Quién sabe? entradas. Así que ya hay gente participando, así que ahí vamos a sortear más rato las entradas. Perfecto, Bueno, perfecto. eso y también después afuera del teatro hay un bar, por si acaso quieren ir antes o después, también eso nunca está de más, por si tienen hambre o tienen sed. Eso también es un buen panorama, así que envuelve el fin de semana para que vayan y no se lo pierdan. Y nosotros salimos rápidamente del teatro por si quieren conversar o cosas así, nos damos el tiempo ahí de conversar. Lo que Y nos nos preocupa. podemos encontrar en el bar y siempre salimos Sí, con un poco de sed. sí. Perfecto. Muchas gracias, Bernabé. Muchas gracias, Felipe, por abrir sus procesos, por invitarnos a ver esta obra. Yo ya la vi y les puedo decir a todos y a todas que van a vivir una experiencia
que se van a encantar nuevamente de la palabra y que se van a encantar de estos dos jóvenes actores, Felipe y Bernabé, y también Cristian, que están maravillosos. Así es que muchas gracias, nos vemos en la próxima conversación. Gracias, Bernabé, gracias, Felipe, y las dejo con más fotos de La Piedra Oscura. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Muchas gracias. Ya.